Okay. Can we start? Here, the gavel. Yeah. Je déclare ouverte la 7e séance. Declaro abierta la 7ª sesión de la plenaria de la Asamblea General en su 78º periodo de sesiones. L'Assemblée va entendre La Asamblea escuchará ahora la intervención del excelentísimo Alar Karis, presidente de la República de Estonia. Protocolo, por favor, tengan a bien acompañar a su excelencia. au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue. En nombre de la Asamblea General, doy la bienvenida al excelentísimo señor Alar Karis, presidente de la República de Estonia. Le invito a intervenir y dirigirse a la Asamblea. Mr. President, Excellencies, dear ladies. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. En primer lugar, mi más sentido pésame al pueblo de Marruecos, que ha perdido numerosas vidas por el terremoto devastador que les ha asolado, y también a las víctimas de las inundaciones. El mundo está en constante cambio. Vivimos tiempos difíciles y momentos gloriosos también como seres humanos, como estados y sociedades. Ahora la humanidad debe hacer gala de hermandad. En este camino que recorremos, que se llama historia, debemos evitar que las situaciones catastróficas se repitan. Tenemos la capacidad de aprender del pasado. Aprender es muestra de progreso. Esto nos da esperanza. Esperanza de un futuro en el que la vida sea mejor y que estemos exentos de los errores que cometimos en el pasado. Somos distintos como seres humanos, estados, sociedades, pero estoy convencido de que hay cosas que tienen un carácter universal, como el mero deseo, la aspiración de un mañana mejor, o la alegría que nos inunda cuando hacemos algo bueno. En los momentos más duros, esa capacidad de darnos la mano para consolarnos y decirnos todo saldrá bien. Vivir en dignidad, porque somos todos iguales. Ese es un objetivo, reconociendo que esto debe basarse en la justicia, la libertad, la paz, en un mundo que respete los principios contenidos en la Declaración de Derechos Humanos. Hay muchas cosas que nos unen. Estos son los valores sobre los que debemos construir el futuro. Nuestros desafíos también son muy semejantes: garantizar la paz, la justicia, aliviar la pobreza, luchar contra el cambio climático, garantizar usos más adecuados de las nuevas tecnologías. Con un esfuerzo conjunto y una visión también común podremos encarar estos desafíos y hacer frente a estos retos de nuestra era. Nuestro mundo
se topa con crisis diversas e interrelacionadas que están mermando los logros para el desarrollo sostenible, y esto es muy descorazonador. He tenido el privilegio de dirigirme a la cumbre de los ODS el lunes y ahora quisiera hablar de otros temas de igual importancia. Hemos aprendido de los errores del pasado, hemos visto gran sufrimiento, horrores terribles, y no queremos volver a caer en situaciones que lindan con la crueldad y la barbarie. La humanidad no merece guerras, muerte, agresión. Por eso, hace 78 años, los Estados unieron fuerzas para crear las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas realmente une a las naciones. Hemos querido crear un mundo que en situaciones de necesidad muestre una ayuda solidaria, y en ese sentido hemos ido dando forma a un mundo dirigido por normas, por la justicia, por la igualdad. Pero este mundo está en peligro. Por desgracia, hay intentos de modificar estas reglas, ignorarlas incluso. Hemos constatado limpieza étnica contra grupos de población en distintos países, violencia sexual, desplazamientos forzados de miles de personas. Hemos escuchado las terribles historias de la esclavitud y asesinatos de los yazidíes en Yemen. En la guerra, miles de personas perdieron la vida. Las crisis como la hambruna y crisis sanitarias también han sido devastadoras. Hay muchas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. En Afganistán se niegan los derechos humanos básicos como la educación. ¿Están dispuestos o podrían aceptar ese destino para sus hijas? La población iraní lleva décadas viviendo con limitaciones graves de sus derechos fundamentales. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos dijo hace poco que hay graves violaciones contra las minorías musulmanes en ese país. Se vulneran los derechos de las personas en la República Popular Democrática de Corea. Y estos no son solo ejemplos ni estadísticas, no son abstracciones recogidas en informes anuales, son realidades, son historias trágicas que suceden día a día a personas como nosotras. Como Hannah, que trabajaba en una tienda en Kiev cuando comenzó la guerra, recuerda tener que huir y salir corriendo buscando refugios a escuelas, iglesias, viviendas cercanas. Las bombas caían sin cesar y la única esperanza era esperar que cesasen las explosiones. Los refugios estaban abarrotados, había bebés, personas ancianas, perros, gatos. Todo el mundo estaba nervioso y no quedaba suministro en las tiendas de alimentación. Ella decidió abandonar su ciudad, Kiev, arrasada por las llamas, como otros miles de personas que huyeron para salvar su vida, recorriendo un viaje muy peligroso hasta llegar a Estonia. Nosotros recordamos ahora esa historia, una historia terrible. Rusia ha aumentado su escalada de agresión contra Ucrania, convirtiéndola en una guerra completa que comenzó hace ya más de un año. El Consejo de Seguridad cuenta entre sus filas a la Federación de Rusia como miembro permanente, un país que está destruyendo guarderías, tiendas, escuelas, mientras hablamos aquí. Que quede algo bien claro. Rusia invadió a otro país extranjero usando excusas falsas. El motivo de la agresión contra Ucrania, en realidad, se apoyan las aspiraciones coloniales e imperialistas de Rusia, que quiere destruir Ucrania ocupándolo y aprovechando sus recursos, alimentando su ideología de grandeza. Pero ¿qué tiene de grande colonizar otro país?
El resultado de esta guerra determinará el futuro de nuestro planeta, del planeta en el que nosotros y nuestros hijos viviremos. Estará regido por el uso brutal de la violencia, por los que cometen crímenes y destruyen a los demás, o se regirá por la ley y el orden, la justicia y reglas universalmente aprobadas. ¿Qué tipo de conclusiones, de lecciones se pueden aprender de la agresión de Rusia? Esta agresión será recordada por las generaciones venideras. El liderazgo militar y político, los responsables tendrán que rendir cuentas de estas agresiones de guerra contra Ucrania. Es un delito contra la paz, es un delito de agresión y es un delito de un alto dirigente. Rusia utiliza indebidamente su escaño en el Consejo de Seguridad, intentando convencer al mundo de que lo blanco es negro, pero no lo es. Una mentira siempre será una mentira, con independencia de lo bien que se presente o de lo bien que suene. Los miembros del Consejo de Seguridad cada vez creen menos las mentiras de Rusia. La Carta de Naciones Unidas dice que el propósito de Naciones Unidas es evitar y acabar con las amenazas a la paz y también erradicar los actos de agresión. Rusia ha vulnerado de forma continuada este principio básico. El hecho de que Rusia sea miembro del Consejo de Seguridad no legitima sus acciones. Un crimen es un crimen en todos los lugares del mundo. Así pues, creemos que esto se debe de señalar. Aquí en la Asamblea General hay valores, hay principios, hay reglas morales que se están poniendo en entredicho. El concepto de los juicios y los arbitrajes internacionales también corre peligro, algo que es grave para el derecho internacional. La respuesta a los crímenes de Rusia es fundamental para garantizar nuestro futuro. Señoras y señores, la situación nos insta a utilizar las herramientas a nuestra disposición para proteger el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Así pues, debemos reformar el Consejo de Seguridad. Ha llegado la hora, porque no nos queda otra alternativa. Ha llegado la hora y esto es más evidente que nunca. El Consejo de Seguridad está en una encrucijada, en un callejón sin salida. No puede tomar decisiones ni actuar en cuanto al conflicto más grave que se ha dado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios básicos que son la razón de ser del Consejo de Seguridad, la paz y la seguridad internacionales, y aún así el Consejo está paralizado. Esto tiene consecuencias múltiples a nivel mundial. El no poder resolver soluciones, por ejemplo, a las situaciones migratorias, garantizar la seguridad alimentaria, entre otras. Esta tendencia tan peligrosa se deriva de la agresión de Rusia contra Ucrania. El mundo necesita un Consejo de Seguridad capaz de cumplir su tarea y responder a las expectativas de sus miembros fundadores. Pero, lo que es más, también dar esperanza de días mejores donde no se sufra la opresión, el miedo y la violencia. Los responsables de los conflictos y las agresiones tendrán que responder a la justicia, e incluso los que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Para que el Consejo de Seguridad pueda cumplir las tareas que le encomienda la Carta de Naciones Unidas, no queda otra alternativa más que revisar la estructura y métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Y sí, es algo posible, y desde aquí tendríamos que levantar la voz para reclamar la reforma del Consejo de Seguridad.
Evidentemente es difícil. Somos todos diferentes, cada uno tiene sus posturas. La reforma lleva sobre la mesa ya varias décadas, pero en lugar de quejarnos de lo imposible que puede llegar a ser la reforma del Consejo de Seguridad, hagamos un esfuerzo adicional. Se lo debemos a los que se mueren de hambre, a los heridos, a los que tienen traumas psicológicos en Siria, Yemen, Ucrania y otros muchos países. ¿Quiénes serán los niños siguientes? ¿De qué país vendrán? Juntos tenemos que proteger el orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas. Si no logramos ponernos de acuerdo en torno a las ideas de reforma, o al menos todas ellas, busquemos puntos en común, demos pequeños pasos que nos permitan avanzar desde ya. Todos tenemos que hacer muestra de cierta flexibilidad en cuanto a la composición del Consejo de Seguridad y sus métodos de trabajo, que deben examinarse con gran seriedad. Debemos abandonar las posturas